debes saber que el network es, como dicen los gringos, tu net worth, tu patrimonio. Es decir, tienes que ser hábil en saber sentarte en las mesas correctas. Porque en general, meterle más plata a algo que no viene creciendo probablemente no se soluciona ni con más equipo de venta, ni con meterle más leads, sino que el problema es un poco más profundo. Probablemente hay un problema o de cliente ideal o de definición del dolor. Depende mucho de la etapa. La etapa de nosotros es una etapa más de 0 a 1, en la cual en el fondo una startup, de cierta forma, todas las personas, el dinero, el tiempo, está al servicio de encontrar un modelo de negocio escalable, encontrar el famoso product market fit. Estuvimos hasta las 5 de la mañana, todo el equipo de desarrollo entero, que en ese minuto éramos como 4 personas que estábamos como locos, como intentando entender qué había pasado, porque tampoco entendíamos cómo se podía corromper una tabla de una base de datos. Es una cosa impresionante. Hay muchos first time founders que funcionan muy bien, pero también es porque conocen la industria. Entonces, no necesariamente porque hayan emprendido. Lo otro, que la oportunidad de mercado sea interesante. Finalmente uno lo que mira es... Bueno, hoy día lo que estamos haciendo es algo distinto. Lo que queremos es ir a un lugar específicamente a preguntar cuál ha sido el mayor error que han tenido los founders en su trayectoria. Entonces nos enteramos de que está un evento que es de DF+, y queremos justamente ir ahí a entrevistar a esos founders. Ojalá que nos encontremos con hartos founders para que podamos indagar bien la pregunta de cuál fue el error más grande o el error más común que han cometido, para que así ustedes también puedan ver si han caído en lo mismo o pueden evitar caer en eso. Así que vamos. Aquí estamos llegando a la entrada del DFM+ Pitch. ¿Impresiones? Además que hace calor. Nada, aún nada. ¿Nada? Vamos a tratar de ir entrevistando qué pasa, porque ya está llegando gente. Estamos viendo cuando esté un poco más movido. Nos vamos a empezar a acercar, a preguntar cuál es tu mayor error. Obviamente vamos a hacer más preguntas, pero esa es la principal de hoy porque es lo que queremos saber. Y por mientras tomamos agua. Aquí estamos con Ángel. Ángel, bueno, ¿qué es lo que haces tú? Director ejecutivo en UDD Ventures. Oye, la UDD Ventures está con todo. A full, compadre. Atendemos al año 120 emprendedores, entre aquellos que reciben fondos Capital Semilla Corfo y otros que formamos a través de líneas de programas también financiadas por Corfo. Y además también, por otro frente de acción, prestamos servicio a empresas corporativas en temas de innovación corporativa. Buenísimo. Oye, y como tienes tanto contacto con este mundo, ¿cuáles son los principales errores? Yo sé que tú eres como mucho más orientado al tema de ventas. Así es. ¿Cuáles son los principales errores que has visto en ventas? Mira, más que errores tal vez, lo que pasa es que nosotros los chilenos somos sumamente malos en general para la venta consultiva, la venta relacional, la venta B2B. Somos mucho más transaccionales que relacionales los chilenos. Y mi batalla cultural personal justamente es empujar a que los emprendedores que son B2B generen un mejor proceso o tengan un mejor proceso de venta relacional, porque esa es la venta que finalmente les va a dar espacio para crecer en el largo plazo. Y en ello obviamente hay que formarlos en venta consultiva, ayudarlos con red de contacto y que sepan que finalmente el mejor vendedor no es el que vende, sino el que ayuda y finalmente por consecuencia viene la venta. Buenísimo. Oye, si nos tuvierais que dar 3 consejos en relación a ventas, maravilloso. ¿Cuáles serían? 3. 1. La primera reunión siempre presencial, sobre todo cuando tú vendes software o alguna solución innovadora. ¿Por qué? Porque la solución está por probarse. Por lo tanto, si te van a comprar, te van a comprar a ti, porque tú generaste confianza. Segundo, las propuestas comerciales nunca se mandan por mail, se presentan en reunión. Y tercero, debes saber que el network es, como dicen los gringos, tu net worth, tu patrimonio. Es decir, tienes que ser hábil en saber sentarte en las mesas correctas. Buenísimo. Oye, y para terminar, ¿cuáles han sido esos factores que te he visto de la startup que les va bien cuando entran a UDD Ventures? Mira, justamente publiqué una columna en el blog, lo pueden revisar, las 4 V, las 4 V cortas de la ejecución startup. 1. Velocidad. Los mejores emprendedores que he conocido en estos 9 años que llevo trabajando en UDD Ventures es emprendedores que ejecutan en velocidad por sobre sus pares. Segundo,
Verticalidad. El emprendedor bueno es aquel que no le hace el quieto en los desafíos, a cosas difíciles, a cosas que él persigue, incluso podría no saber hacer bien, pero lo toma igual. Tercero, foco en el vértigo, es decir, son emprendedores que saben tener conversaciones difíciles, no les asusta el vértigo, lo abrazan y toman decisiones difíciles o conversaciones cruciales. Tercero, venta. Perdón, cuarto, venta. La venta nos hará libre. Mi batalla cultural tiene que ver con que hubo mucho tiempo en que el ecosistema buscó emprendedores que levantaran plata. Nosotros buscamos emprendedores que vendan. Y ahí está la libertad del emprendedor a futuro. Buenísimo. Hoy, como comentario, hace poco entrevistábamos a alguien que nos decía en la startup que no vende es tener un hobby muy caro, es simplemente tener un hobby muy caro. Buen concepto. Finalmente, si ese emprendedor no logra que su cliente salive, puede ser que nos estemos encontrando con un emprendimiento que tiene un producto que no conecta con el mercado, que no hace product market fit. Y ahí hay que preocuparse. Buenísimo. Oye, muchas gracias y nos estamos viendo. Estuvimos entrevistando a Ángel hablando sobre ventas. ¿Por qué? Porque él es experto en eso. Hoy está en la UDD Ventures y básicamente la UDD la está rompiendo en todo lo que es startups. Así que bueno, ahora estamos esperando que terminen las charlas para seguir. Ahora vamos a entrevistar a Carolina Samsing, que la hemos visto harto hablando. Ha trabajado en múltiples startups. De hecho, estuvo en HubSpot, lo hizo crecer bastante. Así que ahí vamos a estar viendo cuáles han sido sus principales errores. Bueno, aquí estamos con Carolina Samsing. Carolina, cuéntanos un poco qué es lo que hace, a qué te dedicas. Yo hoy día soy country manager de dLocal. dLocal es una empresa de tecnología de pagos que básicamente habilita que grandes comercios como Apple, como Temu, como Spotify puedan vender en países emergentes como Chile, Argentina, Perú. Yo estoy a cargo de Chile. Buenísimo. Oye, Carolina, te queríamos hacer una pregunta súper específica para comenzar. ¿Cuáles han sido tus principales errores en todo este proceso? Porque yo he visto algunos podcasts tuyos, estuviste en HubSpot, después te pasaste a Nubox. A Nubox, sí. Y ahora estás en dLocal. Ahora estoy en dLocal. Entonces, me dice, tomó una investigación sin saberlo. Muy bien. ¿Cuáles han sido los principales errores que has cometido? Una buena pregunta. Yo diría que un gran error, que todos quizás comentemos por entusiasmo, es invertir en un área de crecimiento, en una estrategia de crecimiento, en algo que tú ya has visto que no ha venido creciendo en un tiempo constante. ¿Por qué? Porque en general meterle más plata a algo que no viene creciendo probablemente no se soluciona ni con más equipo de venta, ni con meterle más leads, sino que el problema es un poco más profundo. Probablemente hay un problema o de cliente ideal o de definición del dolor. Y me pasó como haber dicho como ya está, usted tenemos que hacer crecer, contratemos más gente, metámosle más leads y no creció. Yo creo que eso es un error importante y efectivamente cuando uno pasa mucho cuando uno recién lo contratan o cuando uno está tomando un área nueva, ¿cierto? Entonces ahí mi recomendación es, antes de hacer eso, es primero ir siempre a lo básico o a lo que yo siempre, que parezco disco rayado diciéndolo, ir al cliente ideal y ir a ese dolor. Ahora estamos esperando a Ignacio, que fue a conseguirse unas aguas. La verdad es que hace mucho calor y también quiero ver si encontramos a otro founder interesante para poder sacar una entrevista y responder a la pregunta que cuál es el mayor error de todo. Ahí está. Conseguir refuerzo. Ahí tienen una y una. ¿Qué te ha parecido el evento? ¿Cómo? ¿Qué te ha parecido el evento? Me ha parecido cómodo, como que me gusta que hayan lugares para poder descansar distintos a otros y ordenadito, eso me ha gustado. Y hay harto sponsor, así que también se mueve harto comercio aquí, así que... Bueno, aquí estamos con Renato, está en BCI, en la parte de innovación. Cuéntanos un poco qué es lo que hace, a qué te dedicas. Bueno, mi posición es Corporate Innovation Owner. Suena muy rimbombante, pero básicamente lo que hago es analizar tecnologías del futuro y ver cómo podrían impactar hoy día el negocio. Por ejemplo, blockchain, computación cuántica y tecnología como de punta. Vemos qué tan desarrollada está y cómo nos podría impactar. Y en ese sentido, ¿cuáles son los principales errores que tú quizás has cometido en tu labor como de innovación? ¿Cuáles son los principales errores que has cometido? Mira, en mi caso, como yo hablo de tecnología normalmente, me pasa mucho que el error que uno comete es como no buscar el problema, sino hablar desde la solución. Y también desde el punto de vista
startupero, digamos. Yo antes trabajaba en Venture Capital, entonces algo conozco. Pasa mucho que uno habla desde el feature, desde la característica que estoy desarrollando y no desde el problema que quiero solucionar. Entonces eso es un error que también uno cae, uno no trata de no hacerlo, por eso uno sigue ciertos procesos, para evitar eso, como enamorarse de la solución y hablar de la solución, sino que hablar un poco del problema, como mi solución tiene que generar un valor finalmente. En mi caso es para los clientes de BCI, pero en el caso que fuera una startup es para el cliente que estoy vendiendo el producto. Entonces esos son errores que uno sigue cometiendo aún que lleva todo el rato en este ruedo, y a medida que va avanzando uno empieza a identificar más rápido que, oye, estoy empujando quizás mucho esto y no estamos preparados para avanzar, por ejemplo. Vamos a hacer una entrevista con Luis de Comex Point. Estuvimos hablando de su empresa de logística, que es una startup, están revolucionando ahí toda esa área, así que vamos a ir a hablar. Y nos está explicando un poco qué es lo que hacen, pero me gustaría, Luis, vuélvenos a explicar qué es lo que haces tú, cómo se diferencian. Ya. Nosotros somos la primera plataforma en el mundo que permite a los pequeños y medianos empresarios y a los micros poder cotizar, comparar y elegir entre múltiples proveedores de la cadena logística todos los costos por adelantado. Buenísimo. Oye, te quería preguntar, ¿cuál ha sido el principal error que han cometido en este camino? Montones, montones. Pero uno de los principales errores es subestimar el desarrollo. Porque nosotros partimos con un equipo de desarrollo, pero como integramos a la logística completa, no solamente una parte del negocio, como hoy día las soluciones digitales que existen, que son muy buenas, son una parte del negocio, el operativo freight forwarder digitales. Nosotros al integrar todo, yo al equipo de desarrollo tuve que parar el desarrollo y capacitarlo en lo que es la logística global por casi un año. ¿Te fijáis? Y una vez que lo capacitamos, no es que ellos llegaron y empezaron a desarrollar y terminaron el producto, sino que ahí recién ya sabían qué preguntar y cómo desarrollar. Entonces ahí perdemos, no es tiempo perdido, pero sí es un efecto importante haber subestimado la parte técnica al incorporar la logística completa, porque nosotros no estamos desarrollando una parte del negocio, nosotros integramos a toda la logística global en una sola plataforma. Aquí estamos con José Antonio, que está dando tu pitch, y por eso te vi caminando ahí y dije, ya hay que entrevistar a... Bueno, aquí está, y ahora le vamos a dar. José, cuéntanos un poco qué es lo que haces. Hola, yo soy el gerente de operaciones y del equipo fundador de Gera Materials, donde desarrollamos envases y embalajes sustentables para reemplazar los plásticos de un solo uso, utilizando robótica, inteligencia artificial y principios de economía circular. Oye, respecto a esto, me imagino que han tenido distintas dificultades. ¿Cuál ha sido el principal error que has cometido tú desde tu labor en este proceso? Claro, bueno. Llevamos más de 10 años y como 7 de investigación y desarrollo. Y recién la lanzamos hace 3 comercialmente. Entonces han habido hartos obstáculos y hartos errores y fallas. Y algo que quizás nos pasó al inicio cuando lanzamos nuestro biomaterial que se llama Woodpack es que nos enamoramos de la solución. Nos encantaba que fuera compostable, que fuera reciclable como papel, que fuera algo sustentable que reemplazara los plásticos. Entonces, estábamos, por ejemplo, buscando aplicaciones y la aplicación que no se adaptaba a nuestro biomaterial la descartábamos. Cuando realmente nos dimos cuenta que tiene que ser al revés. Tiene que ser tu solución flexible y adaptable que pueda trabajar con mercados o con los requerimientos de los mercados y de los clientes. Entonces, por mucho tiempo decíamos, no, este no es el uso adecuado, no, este no es el uso adecuado, hasta que se nos acabaron los usos. Así que siempre yo recomiendo que hay que enamorarse y centrarse en el problema y no en tu solución, y que tu solución sea flexible, que sea adaptable, que pueda pivotear para transformarse en lo que realmente requiere el mercado. ¿Cómo te das cuenta de que estás enamorado de tu problema? Te das cuenta que estás enamorado de tu problema porque secretamente se transforma en la misión de tu empresa. Nuestra misión de la empresa es combatir la contaminación de plásticos de un solo uso. Ya todos saben que ese es el compromiso que tenemos. Todo lo demás va a cambiar, pero la misión, la meta que queremos lograr, que es terminar con la contaminación de plástico de un solo uso, es lo que nos mueve, es lo que nos despierta cada día, lo que nos apasiona. Y para solucionar eso hay muchas soluciones, hay muchas opciones. Nosotros nos estamos enfocando en packaging. Y que tu packaging pueda variar o tu producto pueda variar,
teniendo en cuenta siempre esa misión, significa que te enamoraste del problema. Vamos a entrevistar al gerente de innovación de Caja Los Andes, así que justo ahora vamos en camino porque nos van a hacer la intro. Bueno, aquí estamos con Pedro Pablo. Pedro, cuéntanos un poco qué es lo que hace en Caja Los Andes. Bueno, yo hoy día soy el gerente general de LEAP. LEAP es la plataforma que lanzamos este año para juntar soluciones innovadoras con desafíos reales, desafíos país que impactan en la vida de las personas. ¿Y esto cómo surge? Porque uno de Caja Los Andes creería que como que una empresa como no tan innovadora quizás. ¿Cómo surge este proyecto de LEAP dentro de Caja Los Andes? Es justo todo lo contrario. Imagínense una caja de compensación que tiene 70 años. ¿Ya? O sea, imagínate la cantidad de tiempo. Entonces, si realmente no está constantemente innovando, se vuelve obsoleta y se vuelve poco importante para la cantidad de gente que impacta. Para que te hagáis una idea, Caja Los Andes toca la vida de 1 de cada 4 chilenos todos los años. Entonces, para nosotros, mantenernos vigentes, innovando, no es solamente algo que hacemos para vernos bacanes, así como salir en las noticias y vernos modernos, sino que al final es como un deber moral que tenemos por el impacto de la cantidad de gente que llega. Oye, ¿y cuáles son los principales desafíos que están teniendo hoy en LEAP? Hoy en LEAP trabajamos como distintas verticales. Tenemos desde un Corporate Venture Capital, a través del cual invertimos en startups que estén alineadas a este propósito de entregar bienestar a las personas, pero también ayudamos a startups a integrarse y trabajar con corporativos. Para una startup muchas veces la posibilidad de trabajar con una empresa grande es hasta más importante que levantar capital. Y la idea es que nosotros hacemos esto dentro de todo lo que es el mundo del bienestar. ¿Por qué? Porque vemos muchos desafíos país, el envejecimiento de la población, la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo laboral, ¿cachai? ¿Cómo vamos a recapacitar y volver a darle propósito a 2 millones, 3 millones de personas? Entonces creo que más que un solo desafío son muchos y principalmente desafíos país que generan impacto en las personas, y eso es lo que estamos buscando resolver juntando el mundo de innovación con el mundo corporativo. Y ya para ir terminando, 3 consejos que le daría a emprendedores sociales. Apóyense en las redes, no están solos. Hay mucha gente buscando generar impacto social y hay muchas empresas corporativas que están empezando a acelerar, y para acelerar van a requerir la ayuda de emprendedores de ese tipo, porque el impacto se genera en conjunto. Esta cuestión tiene que funcionar como un ecosistema. Los emprendedores solos no pueden lograrlo, los corporativos solos no pueden lograrlo, los inversionistas solos no pueden lograrlo. Entonces, simplemente acercarse, conversar, conocer gente, compartir su visión, su propósito, para realmente conseguir aliados para que así juntos, como ecosistema, realmente seamos capaces de generar ese impacto que tanto buscamos. Y estábamos aquí en la Caja Los Andes, estábamos entrevistando al gerente de LEAP y de repente nos encontramos con Joaquín de Skyworks, así que le dijimos si podemos entrevistarlo. Ahí vamos. Nos encontramos con Joaquín de Skyworks. Joaquín, ¿qué es lo que hacen en Skyworks? Nosotros en Skyworks hacemos software para equipos de cumplimiento, riesgos y auditoría. Típicamente los equipos tienen que administrar distintos programas de cumplimiento, ISO, Ley 20393, y lo administran en correos y en matrices de Excel. Y eso es bien complicado porque se empieza a romper la trazabilidad, es difícil hacer el seguimiento, es difícil recolectar y revisar la evidencia, y eso que es bien complejo, Skyworks lo simplifica a través de su software. Buenísimo. Oye, ¿cuál ha sido el mayor error que hay tenido en este camino con Skyworks? Uy, buena pregunta. Yo creo que el principal error que la mayoría de las empresas cometen en todas las etapas es la falta de foco. Y me he dado cuenta que en la medida que más nos enfocamos y hacemos menos, solemos avanzar más rápido. Que es algo súper contraintuitivo porque uno se empieza a tentar y quiere hacer de todo, pero en verdad mientras menos hacen mejor y te permite avanzar más rápido. ¿Tenía algún ejemplo que le haya sucedido hace poco de eso? Sí, pensamos en algún momento como meternos más directo con 2 tipos de regulaciones específicas, y al final nos dimos cuenta que el grueso estaba en una de ellas, en particular con la ley de delitos económicos, con los modelos de prevención de delitos, que ya es bastante complejo por sí solo, y ahí dijimos, bueno, pues metámosle fuerte a esto en vez de estar como ampliándose otro. Oye, y cuando estáis avanzando, cuando están escalando, ¿cuáles son esos desafíos que están viviendo hoy? Depende mucho de la etapa. La etapa de nosotros es una etapa más de 0 a 1, en la cual en el fondo una startup, de cierta forma, todas las personas, el dinero, el tiempo, está al servicio de encontrar un modelo de negocio escalable, encontrar el famoso product market fit, ¿no? Entonces, tú identificas el espacio en el cual estás compitiendo, las personas a las cuales sirves, y luego con tu set de herramientas empiezas constantemente a ver si es que esta resuena. Me toman las reuniones, después si me toman las reuniones, esto llega a una propuesta comercial, si llega a una propuesta comercial estamos resolviendo el problema, esa es la verdadera prueba. Y en la medida que eso se va replicando y se va repitiendo, es cuando uno dice, bueno, esta cosa vale la pena escalarla, ¿no? Entonces estamos en esa etapa y varias cosas, pero no ha ido bien.
De hecho, ahí ganamos el Tecla de Caja Lo Andes, así que sí, estamos bien contentos con eso. Aquí estamos con Francisco Ackerman. Francisco, te quería preguntar, ¿cuál ha sido tu peor error en todo tu camino como emprendedor? La elección de socios, muy importante, lo he hecho de forma atolondrada, apresurada, sin pololear, por así decirlo, y después las visiones eran distintas y eso terminó haciendo un quiebre en una empresa. Y lo otro, caja, no cuidar la caja. Buenísimo. Oye, si tuvierais que decir cuáles son los desafíos que vives hoy, porque muchas veces he preguntado los desafíos cuando uno comienza a emprender, ¿cuáles son los desafíos que vives hoy? Hoy día es el lograr tener un emprendimiento en el cual yo no puedo estar metido porque siempre te dicen que hay que tener 100% de foco, pero yo tengo muchos negocios y emprendimientos distintos y tengo que sacar adelante una empresa con un día a la semana. Y ese es un desafío muy grande. Y ahí para terminar, un consejo o dos consejos a los que están recién comenzando. Métanle pino, métanle foco. Al principio, hoy día tengo esa fortuna que tengo harta visibilidad, eso me ayuda obviamente, pero cuando uno todavía no es conocido hay que sacrificarse todos los días. Pero algo importante, si estás joven y soltero, haz lo que quieras. Si estás coloreando con hijos, casados, no olvides a tu familia. Ese consejo me lo dio Mauricio Russo, yo lo recuerdo desde el día que me lo dijo, antes de que, o sea, cuando ella tenía cáncer, y me quedó muy calcado, y yo, por ejemplo, ahora me tengo que ir corriendo para ir a ver a mi familia. Buenísimo. Estamos con Felipe del ecosistema Startup, parte de la comunidad, pero tú se dedica a lo que es ciberseguridad, así que cuéntanos un poco qué es lo que hacen. Atacamos a las empresas o levantamos la información y vemos qué necesitan, qué les falta cumplir para estar como de acuerdo a la normativa de la ley marco de ciberseguridad, la ley de protección de datos que está muy en boga ahora, y los ayudamos y armamos una estrategia con ellos en conjunto para ver cómo los podemos ayudar a cumplir con todo lo que viene y con todo lo que implica la ley. Eso es. Oye, ¿cuáles son los principales errores que han tenido en este camino? Bueno, nosotros, yo personalmente, así, no voy a meter a mis socios en la misma bolsa, pero quizás salir, venir a estos eventos, conocer gente, y cuando uno emprende tiene que darse cuenta que al final del día la vida gira en torno al emprendimiento, no el momento. Por así decirlo, si yo voy a carretear ahora a un lugar, yo voy con la visión de buscar gente y ver quién conoce a quién, cómo, no sé, si conozco a un amigo que conoce a otro amigo y ese otro amigo tiene un papá empresario. Uno suena feo, súper interesado, pero inconscientemente intento llegar a él. Decirle como, oye, tu papá necesita, se lo han hackeado, cualquier cosa, aquí estoy. Eso me faltó en un principio. Y eso es lo que recomiendo, como salir y cambiar la visión de los eventos. Estamos con Diego, quien es parte del equipo del ecosistema Startup. Diego, cuéntanos un poco, porque en esta ocasión no quisimos entrevistar a Cristian, todo el mundo entrevista a Cristian Tala. Queríamos saber qué haces tú, porque siempre estás presente en el WhatsApp, en las llamadas. Cuéntanos qué haces. Gracias, Ignacio, por la oportunidad. Bueno, sí, Chris es la figura relevante del ecosistema, es nuestro founder. Y bueno, gran parte de esto nace también porque Chris crea el ecosistema, pero tampoco el ecosistema debe ir solo. Y el ecosistema lo hacen todos los emprendedores y además somos una plataforma educativa. En ese sentido, yo soy coordinador de formación y aprendizaje y me encargo de que los recursos educativos que le damos a los emprendedores sean efectivos y que haya cambio, que haya transformación, que un emprendedor cuando llegue al ecosistema salga con la idea de cómo es un MVP, cómo es levantar capital, cómo los mejores datos para sacar un pitch adelante, porque eso es lo crucial, sacar un beneficio de lo que es una instancia y además como acompañado de un networking y conocer a gente bacán. Buenísimo. Oye, y en este camino que has tenido en el ecosistema Startup, ¿cuál ha sido tu principal error? Uy, yo igual diría que como principal error no tengo uno grande, pero sí tengo muchos chicos acumulados. Porque, bueno, yo salí de la universidad en mayo, entonces fue
mi primer trabajo en el ecosistema y como amateur, no sé, se me olvidaban las llaves de la oficina, se quedaba abierta la oficina, después igual no podía entrar o ya, una reunión como tal. Tuve unos problemas de coordinación, me acuerdo, cuando tenía que dar un pitch para la universidad, para un concurso en que estábamos, y no pude ir a una reunión súper importante del ecosistema. Y se supone, y ya había confirmado, entonces justo se me toparon las dos cosas, pero principalmente harto pequeños problemas de coordinación. Oye, aprovechando, ¿qué le diríais a personas que están recién comenzando, saliendo de la universidad y se quieren introducir como al ecosistema? No al ecosistema, a la comunidad, sino como a una startup, trabajar en una startup. Yo siento que para trabajar en una startup, bueno, hay que tirarse a los leones, comenzar a ver si hay oportunidad en startup o comenzar una propia startup o al mismo tiempo hacer las dos cosas. No, bueno, igual hay que focalizarse, creo, pero siempre, además, yo como recién egresado, siento que trabajar en una empresa tan pequeña ayuda harto en el sentido en que igual, bueno, yo cubro la parte educativa, pero uno tiene que hacer varias cosas al mismo tiempo porque somos un equipo de 3 personas, entonces, no sé, sale un evento, hay que coordinarlo y quizás un evento de networking no tiene nada que ver con la educación, o no sé, ayer estábamos viendo la landing page con Chris y eso igual uno tiene que meterse porque al final en una startup diría que podí ver cómo se toman muchas de las decisiones que están en una empresa corporativa, no sé, probablemente vaya a estar haciendo una cosa y para esa cosa nomás después vaya y todas las grandes decisiones para tomarlas los ejecutivos. Tú no vayas a ver casi nada, menos a un recién egresado de la universidad. Mira, ahora Matías estaba hablando aquí y entonces lo vi a lo lejos y le fui a hablar. Matías, cuéntanos un poco qué es Bambi. Ya, en Bambi nosotros creamos agentes de inteligencia artificial para que los negocios puedan vender más. Entonces, por ejemplo, un agendamiento, ventas de e-commerce, nosotros hacemos toda esa venta para que tú te tengas que dedicar solo al negocio y a hacer la operación del negocio. Buenísimo. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿O cómo se le ocurrió la idea? La verdad es que nosotros queríamos emprender, empezamos haciendo cobranza, entonces hacíamos cobranza, creíamos que había un dolor y la verdad es que el dolor está en la comunicación más que la cobranza. Entonces hacíamos cobranzas por WhatsApp y nuestros clientes decían, ok, esto está bacán, pero ¿por qué no hacen agentes para que yo pueda vender más? Porque eso me interesa mucho. Ah, buenísimo. Oye, ¿y fue muy difícil hacer ese como pivota? La verdad es que hubo un par de peleas por ahí, pero al final siempre cuando nos alineamos los tres, somos 3 cofundadores, entonces mayoría voto gana y vamos con toda la idea. Entonces eso fue como un poco la historia del pivote. Oye, buenísimo. Un poco una pregunta que te quería hacer. Seguro que han tenido un montón de errores, pero ¿cuál ha sido tu principal error? Que tú has dicho hoy en la calle en esto. Mira, hay muchos errores, desde contrataciones hasta cosas técnicas. Yo, como soy una persona muy técnica, probablemente voy a dar como un error más técnico, que al final, una vez nosotros, porque no sabíamos bien cómo escalar la base de datos, se nos murió una tabla entera y tuvimos como caer el servicio 8 horas. Y la verdad es que era por estar iterando y haciendo cosas y creando soluciones que al final se nos murió un poco toda la plataforma, pero lo pudimos recuperar, así que fue cuando estábamos en la etapa inicial, pero igual teníamos, no sé, 20 clientes adentro de Bambi. O sea, me imagino que estuvieron esas 8 horas como locos corriendo. Estuvimos hasta las 5 de la mañana, todo el equipo de desarrollo entero, que en ese minuto éramos como 4 personas que estábamos como locos, como intentando entender qué había pasado, porque tampoco entendíamos cómo se podía corromper una tabla de una base de datos. Es una cosa impresionante. Oye, ¿qué desafíos han tenido hoy? Porque ya pasaron los desafíos que uno tiene que quizás en una etapa inicial, pero ustedes ya están creciendo, se expandieron a México también. ¿Qué desafíos están teniendo hoy? Creo que hoy día los desafíos más importantes son cómo escalamos el equipo y cómo damos la mejor experiencia humanamente posible al usuario, ¿ya? Hoy día la plataforma del producto es buenísimo, la verdad es que no hay un producto así en el mercado, pero el servicio que estamos dando hoy en día es bueno, pero
quiero que sea como espectacular. Creo que nadie pueda decir como que este servicio no es el mejor del universo. Y eso es lo que queremos lograr hoy en día y por eso nosotros levantamos capital para dar la mejor experiencia posible a nuestros usuarios. Y desafío en México, porque algunos dicen que México es bastante complejo, si bien es como uno de los destinos naturales de los chilenos cuando quieren expandirse. ¿Qué desafíos han tenido al expandirse allá? En México son las cosas bastante distintas, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien. Hemos crecido más rápido en México de lo que crecimos en Chile, también porque el mercado es más grande, pero son culturas distintas y hay que entender la cultura. Por eso el Nico, que es mi socio, se fue a vivir a México y está en México hoy día. Y la verdad es que puede entender la cultura, a contratar mexicanos, a formar equipo mexicano y la verdad es que nos ha ido súper bien en México gracias a mi socio que fue con todo a abrir México. Aquí estamos con Javier de Imagine Ventures. Javier, cuéntame un poco qué es lo que hacen, porque yo sé que son un VC, pero cuéntame un poco cuál es la tesis de inversión que ustedes tienen. Mira, nosotros como Imagine ya llevamos 12 años en el ecosistema, porque primero partimos como incubadora y aceleradora, y como VC ya llevamos casi 4 años. Nosotros armamos un primer fondo, en ese fondo invertimos en etapas tempranas, pre-seed y early seed, en 2 verticales, todo lo que era el futuro del trabajo y el futuro de las finanzas. Es un fondo que acabamos de terminar de invertir, hicimos 16 inversiones entre Chile, México, Colombia, Uruguay y Estados Unidos. Todas esas empresas en distintas aristas en estos 2 conceptos, que le ha ido bastante bien, son todas las empresas están hoy día vivas, creciendo, y ahora estamos iniciando el proceso de levantar un segundo fondo. Y en este fondo estamos incorporando el impacto dentro de la tesis, porque nos dimos cuenta también de que muchas de nuestras inversiones tenían una lógica de impacto sin que lo hayamos intencionado. Pero también quisimos profesionalizar eso, porque no queríamos caer tampoco en el greenwashing o impact washing, que, claro, ocuparlo más como un recurso de marketing que efectivamente. Entonces, ahí hicimos una alianza con Empathy, que es una organización que lleva más de 8 años trabajando en temas de filantropía, de inversión de impacto, y armamos un segundo fondo, que es Imagine Future Fund, donde vamos a invertir también en pre-seed y seed, pero en la temática, por un lado, del futuro del trabajo de nuevo, en todo lo que es el impacto de la IA a los trabajadores, todo lo que es el upskilling, el reskilling, todo lo que es la longevidad. O sea, cada vez la fuerza laboral está envejeciendo y eso pone un desafío, y todo lo que es el bienestar de los trabajadores. Y por el otro lado, en todo lo que es el futuro del medio ambiente, todo lo que es la economía circular, las finanzas verdes, la regeneración y la energías limpias, clean tech van a ser los focos. Así que eso es lo que vamos a estar invirtiendo, espero, a partir de ya el segundo trimestre del próximo año ya empezar a invertir. Buenísimo. Cuando llega una empresa o tú conoces una startup, ¿qué cosas llaman la atención de esa startup cuando recién la estás conociendo? O sea, cuando uno recién está conociendo, en general se enfoca mucho en el equipo fundador, cuál es su experiencia que han hecho, qué tanto conocen el problema y la industria en la que están, porque hay muchos first-time founders que funcionan muy bien, pero también es porque conocen la industria, entonces no necesariamente porque hayan emprendido. Lo otro, que la oportunidad de mercado sea interesante. Finalmente uno lo que mira es, ok, esta es una nueva versión de otra cosa que ya existe, o a un océano rojo, o efectivamente se están enfocando en algo nuevo. Y el tercero, yo diría el grado de innovación. O sea, qué tan innovador es, y ojo, que no necesariamente tiene que ser alta tecnología, porque uno puede innovar en el modelo de negocio, puede innovar en muchas cosas, pero finalmente cuál es su factor de diferenciación y qué barreras de entrada va a generar. Eso principalmente. Oye, y en tu experiencia, ¿cuál ha sido tu peor error en tu carrera? Yo creo que el principal error que uno ha cometido es saber elegir bien, tanto los socios, pero también evaluar los equipos fundadores. Entonces muchas veces nos hemos engatusado, por decirlo de cierta manera, con los founders, porque hay founders que tienen muy buena capacidad de venderte esta visión, de venderte lo que están haciendo, pero no tienen esa sustancia. Entonces nosotros y cuando digo elegir los socios, le digo a los founders, bueno, ahí tienen que elegir bien con quién están, no solo del hecho que se complementen, sino que tengan visiones compartidas. Y eso yo creo que a veces hemos pecado un poco en que nos hayan encantado y uno tenía dudas efectivas del negocio en sí, pero uno apostó por el founder y esas veces no han funcionado. Yo creo que eso es algo que es un aprendizaje interno que a veces nos pasa dentro de la misma organización, pero que también lo vemos mucho con los emprendedores. Llegamos al final del evento, estamos súper cansados, pero obtuvimos súper buena entrevista, muchas buenas respuestas, estamos súper contentos. Y lo más importante es que logramos captar lo que queríamos, que era responder la pregunta de cuáles habían sido
sido los principales errores que han tenido los founders e incluso algunos VCs en su trayectoria. Entonces, hablamos con founders, hablamos con personas de corporativo, hablamos con VC y a todos les preguntamos cuál había sido su principal error, que fue obviamente lo que vieron en el video. Así que espero que hayan aprendido mucho y nos estamos viendo en otro.